Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos introduciendo esta materia formativa que se toma a partir de el que es octavo, noveno semestre, Nico. Son las Noveno semestre. optativas, noveno semestre de Sistema Político Mexicano. Y quisiera proponerles un acuerdo para poder, uno, analizar, acercarnos a los contenidos que marca el programa, que no está en el nuevo plan, y cómo abordarlos, pero sobre todo tener un listado a partir del día de hoy de por qué es relevante y dar algunas notas apenas respecto a la estructura del programa. Entonces, vamos a darle lectura al objetivo y vamos a recordar para su mejor desarrollo y aprendizaje que cuando estamos aproximándonos a un observable, tenemos que andar buscando cositas. Entre ellas, pues claro, sus virtudes, los mínimos que tenemos que conocer de ellas, pero también sus probables debilidades. Que ya quedamos, Nico, que son cuáles. ¿Cuáles serían las debilidades de un observable? Las fortalezas ya las sabemos porque son los indicadores. Tiempo, modo, lugar, conceptos, ideas, sí, autoras, autores. Eso ya sabemos que son las claves. Hay que andarlas buscando. Pero, ¿cuáles serían las probables debilidades, Nico? Los excedentes, las incoherencias y los vacíos. Exactamente en ese orden. Por ejemplo, cuando decimos yo hablo muy bien, pues sí, pero cállate tantito porque no dejas hablar a los demás. Ahí estamos hablando de excesos. Incongruencias es no usar conceptos con definiciones o contenido diferente en un mismo contexto o decir una cosa pero querer decir otra. Y finalmente, en efecto, los vacíos, que esos tal vez son un poquito más desafiantes porque al ser vacíos no tenemos cómo a veces identificar si no tenemos contexto o si no tenemos los conocimientos previos. Entonces, demos lectura muy bonito al objetivo general, por favor, Nicolás. Sí. Analizará y evaluará la forma en que ha devenido el conjunto de los elementos que conforman el sistema político mexicano, las categorías estructofuncionales que se han construido en la interacción de los diversos sujetos políticos y su impacto en la realidad nacional. Muy bien, entonces, de entrada, ¿qué diferencias encuentras entre analizar y evaluar? Pues análisis podría ser justamente como eh, ver como la forma en la cual está como estructurado y demás. Y evaluar pues sería prácticamente como calificar la forma en la cual está el sistema político mexicano. Serían como las diferencias que yo podría observar. Analizar, vamos a recordar siempre, 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 analizar es descomponer en partes, ¿sí? Es decir, si un sistema es un todo, pues tengo que ir descomponiendo sus partes. Y en efecto, la evaluación es una tarea compleja según los objetivos de aprendizaje de Benjamin Bloom. Muy bien. Y luego aquí tenemos este problema de la palabra conjunto. Conjunto, conjunto, conjunto. Conjunto es una caja de colores y sistema es una pintura integrada con sus materiales. Entonces, los abogados, por alguna razón, usamos con frecuencia esta gran errata de que el derecho es un conjunto de normas. Y ya sabemos que esto no es eh, positivo, no es completo si no lo terminamos. Por ejemplo, decir que el derecho es un conjunto de normas positivas o positivadas o legisladas, bueno, eso es una parte del derecho, pero el derecho siempre va a requerir un intérprete, una intérprete para su comprensión, análisis y aplicación. Entonces, cada vez que usamos esta frase, realmente nos estamos regresando en el tiempo muchos, pero muchos años. Aquí entonces nos dice que el sistema es un conjunto de elementos, cosa que es incoherente,
porque un sistema no es un conjunto de elementos, es una interacción de propiedades. Entonces, por eso pone mucho énfasis en que nosotros tenemos que saber conceptos, teorías, estructuras, funciones que forman parte de la interacción sistémica y luego nos dice la interacción entre sujetos políticos. Eso quiere decir que, como dijo Aristóteles, todos y todas son politicones, somos todas y todos sujetos políticos. Ahora, ¿nada más interactuamos entre sujetos o interactuamos con un territorio y sus paisajes que nos dan identidad? Entonces, las interacciones no solo son entre sujetos, hay que definir qué son sujetos políticos y aquí nos falta, desde luego, todo el elemento geográfico y espacial. Así que las interacciones en un sistema no solamente se darán entre personas, y nos es muy útil y necesario desglosar en tiempo, en modo y en lugar para hacer el recorte de a qué sistema político mexicano nos estamos refiriendo. Pero pediría de favor que anoten muy claramente que entre nuestros indicadores básicos, así como para decir, cursé la materia, es poder responder qué entiendo por sistema político mexicano, qué entiendo por sistema, qué significa esa palabra de político y a qué México nos estamos refiriendo. Desde luego que no podemos ignorar nuestro pasado mesoamericano, sin el cual no seríamos quienes somos, y tampoco podemos decir que ese México mesoamericano lo conozcamos a fondo, ni que sea el mismo que estamos viviendo el México de hoy. Entonces, por eso es muy importante el recorte, porque hay que ver, sistema político mexicano, ¿a qué México te estás refiriendo? ¿De qué fechas? ¿A qué México? ¿El del norte, el del sur, el de la Ciudad de México? Siempre hacer el recorte. Y cuando hablamos de la realidad nacional, aquí estamos hablando no de la idealidad o del mandato constitucional que dice, esto es México, estas son sus formas de interacción, estos son sus poderes. Aquí dice su impacto en la realidad nacional. Por lo tanto, esta materia escapa a lo meramente normativo. Nos va a ser de mucha utilidad en tanto que las constituciones pues son un reflejo de la forma de organización de los diferentes sistemas que ha aprobado México en su historia, pero no son suficientes. Cuando hablamos de realidad nacional, estamos hablando de ciencia política, estamos hablando de sociología política, estamos hablando de psicología política, es decir, es una materia que tiene implícitas una serie de interdisciplinas que no se han visto previamente en la formación jurídica. Entonces, eh, la noción de sistema desde el ombligo del derecho, pues probablemente es muy diferente a la noción de sistemas que se usa en todo el resto de ciencias sociales y inclusive de las ciencias duras, por lo cual tenemos que tener muy claro nuestro glosario para ver a qué nos referimos. Vamos a hacer entonces entre nuestros indicadores que la pregunta para contestar examen final es ¿qué entiendes por sistema político mexicano? ¿Y cuáles han sido, digamos, sus cortes más relevantes? Y por supuesto, pues ¿cuándo surgió? ¿Cuándo surge ese sistema político mexicano? ¿Cuándo es que surge ese estado llamado México que tiene un reconocimiento e identidad no solo internos, sino internacionales? Entonces, esta es pregunta básica como para tener el 4. Y luego ya tendríamos que poder definir y encuadrar si este eh, análisis estructuro funcional lo tenemos dominado
para poder aproximarnos al análisis o enfoque sistémico, que es lo propio de esta materia. Luego, para no desvincularnos de la realidad, porque aunque diga que esta materia es teórica, pues no teórica en el sentido de abstracta, nada más para tener un glosario de 300,000 palabras, pues no nos sirve porque las queremos para analizar qué está pasando hoy, en qué sistema estoy inserto o inserta. ¿Cómo puedo ver, analizar la política en mi entorno, en mis amistades, en lo que hago cada día? Entonces, cuando introducimos esto del impacto en la realidad nacional, ya estamos en un campo completamente desafiante, porque la realidad no es un bloque de granito, sino que puede ser muy diferente para las personas que están en el poder, para las personas que desean acceder al poder y para las personas que están subyugadas por el poder. Entonces, la realidad es del ojo de quien observa. Y la mayoría de las observaciones no son científicas, no son con modelos, con herramientas, son a partir de emocionalidades no gestionadas o de la manipulación o la ideologización o peor aún, el fanatismo, este fanatismo que crea ciegas en mesías, en salvadoras, en salvadores, cosa que en realidad, aunque tú la creas, no existe. Entonces, ya sabemos que la descomposición de este objetivo te mandata a conocer categorías fundamentales, eh, estructuras, funciones y cómo es que se van interrelacionando, interpenetrando en el sistema político como un todo y definir a qué México nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo al México virreinal, al colonial, al independentista, al de la reforma, al de la revolución, o nos estamos refiriendo al México de finales del siglo XXI, al México contemporáneo en el siglo, en este momento, desde el cambio de gobierno que tiene estas como métricas, primero de 4 años, después sexenales, hasta llegar a la alternancia en el año 2000 entre el partido que se niega a retirarse y que permeó todo el siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional, con sus diferentes nombres, hasta llegar al arribo del Partido Acción Nacional, con algunos dejos, visos de derecha, y la transición hacia las izquierdas que representa 2018. Entonces, aquí estos hitos tenemos que tener como producto una línea del tiempo, y esto es para empezar a evaluar si realmente estamos aprendiendo sobre la materia y nos está sirviendo para construir nuestras relaciones. No lo van a creer ustedes, pero hasta de pareja. Bueno, vamos a terminar esta cápsula únicamente revisando las 4 unidades muy desbalanceadas del temario. Entonces, en la primera unidad tenemos que efectivamente conceptualizar, qué entiendo por sistema, de dónde viene el término, el constructo, qué significa cuando le agregamos la palabra política, qué significa esto de categorías de decisión. Eso ya está viejito. Tenemos que hablar de modelos de tomas de decisión y cuáles son esos lenguajes políticos. Podemos distinguir un discurso político, podemos distinguir el tono emocional, el tono cognitivo en un discurso político. ¿Cuántos tipos de lenguajes hay? Entonces, primera unidad, y en segunda unidad ya saltamos al enfoque funcional. ¿Cuáles son esas funciones en un sistema? Esta perspectiva, pues es ya un poquito viejita. Mm, y tenemos aquí que hay que conocer estos tres constructos de dominación política, hegemonía, contrahegemonía, lo que es el vector, qué dirección tiene,
aquel famoso esquema de izquierdas y derechas, pues que sigue siendo un poco útil, pero no del todo, porque ya hay más desgloses finos. Y luego, pues esto llamado administración social. Entonces ahí dice quién está a cargo de modelar y diseñar el sistema, principalmente a partir de la educación. La forma en como yo te proponga un modelo educativo, pues va a definir de qué manera se reproduce este. Entonces, tenemos aquí esta segunda unidad, funciones sistémicas. Y en la tercera dice elementos sistémicos de interacción. La tercera. Y aquí no conoce este programa todavía las palabras propiedad, dimensión, conoce elementos. Entonces aquí nos dice que dentro de las interacciones de un sistema, pues hay sistemas de comunicación, obviamente, toda esta revolución tecnológica que nos habla de nuevos medios. Antes el telégrafo, el correo a caballo y ahora tenemos comunicación inmediata. Luego, ¿qué hay en el sistema de comunicación? Pues hay informaciones, desinformaciones, verdades, posverdades, y dice aquí que los comportamientos están interactuando. Esa es la perspectiva muy, muy básica, muy sencillita de la unidad 3 y luego nos vamos a encontrar con una unidad 4 gigante que la tenemos que descomponer en donde ya aterriza en el sistema político mexicano. Y pues como era para abogados, empezaron poniendo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos arriba. ¿Sí? Pero aquí lo que tendríamos que empezar es por las personas, por el desglose de la sociedad. ¿Qué grupos encontramos importantes en la sociedad? Tenemos la gente del campo, las personas rurales, las personas que están más en entornos de servicios públicos importantes, las personas en zonas más urbanizadas, con mejores servicios de calidad. Luego tenemos, por supuesto, obviamente, la participación ciudadana, aquellos grupos que se abrieron con el primer partido, que eran la CNOP, Consejo Nacional Obrero y Popular, los sectores populares, los sectores obreros de trabajadores, que tomamos prácticamente todos los que trabajamos, y luego ahí pues ya dividido por disciplinas. Luego tenemos esta palabrota grande de los factores reales del poder, que quieren ejercerlo, pero no quieren mandar ni quieren que se sepa que ellos mandan. Y luego están los que quieren mandar y quieren que se sepa que ellos mandan. Entonces tenemos a los poderes funcionales, visibles, oficiales y las formas de llegar a ellos. Y tenemos todos estos factores reales del poder, como puede ser la abuelita en una casa que no habla y da la norma, ella siempre es la buena, la comprensiva, pero es la que influye sobre el papá o la mamá. Puede ser ese factor real del poder. Ella no quiere hacerse cargo de transmitir las direcciones ni de decir las reglas, pero es la que influye a veces hasta con levantar una ceja, factores reales del poder. Entonces, esta unidad la vamos a tratar de descomponer porque es prácticamente todo el curso, menos las categorías fundamentales que vimos en las tres previas. Y con esto vamos a dar por concluida esta revisión preliminar del temario de Sistema Político Mexicano, una materia formativa sumamente importante. Y les voy a invitar, incluido nuestro asistente y estudiante estrella, Nicolás Rodríguez Cruz, a que discutamos en la siguiente cápsula para que vayamos teniendo claro qué responder en un examen final, cuál sería la importancia de esta materia, no solamente para un abogado, una jurista, sino para la ciudadanía en general. Vamos a dejar esa tarea, ese pendiente, ese desafío para llegar con bríos y comentar por qué es importante tomar esta materia y por qué es importante tener un pequeño librerito
aunque sea virtual, de lecturas sobre esta materia. Muchísimas gracias. Bienvenidos al amanecer. Hasta siempre.